Bueno, pues nada, arrancamos esta presentación del MARC ETSAP del próximo año, del máster habilitante de la Escuela de Arquitectura de Barcelona. Me acompañan en la sala los profesores, la profesora María Rubert y el profesor Alberto Peñín, que coordinan parte del máster por las mañanas, y el profesor Julián Galindo, el profesor Llobet, que coordinan parte del de tardes. Conjuntamente identificaréis en vuestras pantallas al profesor Valor y al profesor Mir. El profesor Valor coordina una de las líneas de la tarde y el profesor Mir co-coordina junto a la profesora Zuberzu y al profesor Llobet una de las líneas de la tarde. Bien, voy a hacer un breve apunte. Vamos a intentar que esta sesión no pase de los 45 minutos. Hemos arrancado más o menos puntualmente. Trataremos eso de hacer 45 minutos de presentación, por brevedad, me la robo a mí mismo, y después tener como unos 15 minutos para poder hacer preguntas y cuestiones, ¿vale? En primer lugar, por establecer el marco de trabajo, y voy a compartir la completa. Bien, no sé si se ve. Esta es la portada de la web de... Sí, gracias, Alberto. Sí. Esta es la portada dentro de la web de la ETSAP, donde se separa el tema del máster habilitante. El máster habilitante es un máster generalista que básicamente tiene como objetivo la consecución de las competencias definidas en el RD 1393 de 2007. Esto se puede resumir de muchos modos, pero básicamente sirve para que os habilitéis y os podéis, en consecuencia, colegiar a posteriori. Sirve también para conseguir una serie de competencias básicas, generales, transversales y específicas que podréis ver en esta web. ¿Cómo se organiza el máster? Es decir, ¿cómo se consiguen y se demuestran la aptitud, ¿no?, para la consecución de estas competencias? Pues a través de este esquema que veis aquí organizado, donde se separan, se analizan los diferentes créditos que componen el máster, ¿no? Un grupo de 20 créditos obligatorios, ¿vale?, constituido por un bloque proyectual y un bloque tecnológico, 10 créditos de optatividad, de intensificación, que pueden ser, donde hay también margen para las convalidaciones con las prácticas laborales, y lo que diríamos como la parte esencial del máster, que es la elaboración de un proyecto final de carrera, un trabajo final de máster al que se conoce como, se denomina como proyecto final de carrera, siguiendo la nomenclatura tradicional de la ETSAP. ¿Cómo se organiza el máster y por qué, ¿no? Digamos, el máster se organiza en 2 horarios, uno de mañana y uno de tardes, ¿vale? Este es el calendario. Estos son los itinerarios que tenéis aquí descritos en los diversos itinerarios del máster. Son 2 másters que además, o sea, son 2 opciones o 2 maneras de hacer el máster que además se adaptan como a las diversas orientaciones específicas del estudiantado y que tienen variaciones en función de los intereses que se suponen propios de una persona que ya tiene el grado en arquitectura. El coordinador del máster por las mañanas es el profesor Alberto Peñín, y los coordinadores de los másteres por la tarde son los profesores Valor, la coordinación de los profesores Ubet, Mir y Zuberzu, y el profesor Galindo, junto a Félix Alanz. ¿Vale? Los horarios de los másteres de por la mañana y por la tarde tienen especificidades basadas también como en las diversas percepciones que se tienen desde cada uno de los equipos, que ellos desarrollarán más adelante,
¿vale? Pero siempre, digamos, por la mañana se trabajará durante 3 días a la semana, por las tardes se trabajará durante 4 días a la semana, incluyendo en ambos casos una o media jornada de optatividad, ¿vale? La propuesta del calendario del próximo año, que probaremos próximamente, cuando analicéis el calendario ya veréis que el curso tiene una serie de semanas, digamos, de ritmo normal de taller, o de ritmo normal de teoría, o de ritmo normal de asignaturas. Y después existe una serie de momentos especiales dentro de la dinámica del curso, que son estos workshops intensivos, que veréis como identificados con las marcas especiales, que sirven para como dotar al curso de unos momentos de mayor intensidad para organizar ciertos momentos de cada uno de los cursos, ¿vale? Lo desarrollaréis más adelante, no incido sobre ello, ¿vale? Y bien, simplemente un último apunte. Voy a pasar los 5 minutos. Estoy como orgulloso de mí mismo. A ver. Bien. El proyecto fin de carrera concluye, lógicamente, con una presentación delante de un tribunal. Ese tribunal está compuesto por una persona de categoría docente agregada, titular universitario o bien catedrática, una persona del equipo docente que ha formado parte de vuestra línea de desarrollo de taller, un vocal de la escuela y otro vocal del Colegio de Arquitectos, otra persona vocal del Colegio de Arquitectos, cuyo papel de algún modo es refrendar esa condición bueno, de homologación en la habilitación que se presupone de este máster. La convocatoria ordinaria, como veréis las fechas y los tribunales los tenéis en este momento de la web. La convocatoria ordinaria se realiza en julio, por tanto se prevé, digamos, que en algunos talleres haya la opción muy clara de acabar el curso presentando en julio. Si bien hemos de decir que es bastante usual que exista una asistencia masiva a la convocatoria extraordinaria, que usualmente se produce en octubre. Bien, esas serían como las pinceladas generales de lo que sería el máster habilitante en esta casa. Le doy la palabra al profesor Peñín. Si os parece, vamos por el de mañana a tarde. Sí, si no tenéis. O si os hace. No. ¿Sí? Sí, por todo lo que han dicho todos los demás. A nivel bíblico, los últimos son los primeros, ¿no? Vale. Para esa presentación, vale, y comparto. ¿Cuánto rato nos da? 5 minutos. No, para saber, para Sí, no es este. para no hacernos pesados. No, este no, este es el de Xavi. No. 8. Es el de Xavi. 8 en total, con él. O sea, 3. Dejo la Porque es presentación. más importante que yo. Vuelvo a presentar. Yo Creo que lo teníamos aquí. Yo aprendí con, Es importante que tú con algunos cabrones en mi juventud. Yo lo detesto. Yo aprendí con algunos que estuvieron muy pesados. Algún día lo escribiré. Y si no, en bajadas, ¿no? Quizás les iría bien escuchar. Vamos a intentar abrirlo desde la carpeta de descargas. Efectivamente. Ahí bajadas. En la columnita de izquierda, ahí. Ahí. Vale. Me parece a mí que esto ahora mismo hay que volver a compartir. Habilitación, ¿no? La tienes que compartir, ¿no? Sí, vamos a volver a compartir. Perdonad, puedo compartir. Vuelvo a compartir. Fantástico. Completa.
No. Puerta salir. Gracias, Juk, por apagar el... Sí, vale. No et deixes compartir. Vale. Perfecte. F5, abajo. Esquerra. Sí, al lado. Vale. Muy bien. Muy bien. Se me nota que soy novato, ¿eh? Bueno, pues empezamos. Sí. Vale, muy bien. Bueno, pues vamos a intentar ser breves. Nosotros, en el turno de mañanas, junto con la profesora María Robert y Mala Partida, que no ha podido acompañarnos hoy, coordinamos una interpretación de este máster que lo hemos querido llamar integrado, ¿no? Porque entendemos que hay una relación, bueno, con realidad lo entendemos todos, solo que creo que la riqueza de esta escuela es ofrecer dos maneras de verlo. Y en nuestro caso, pues intentamos compartir una serie de temas, de ámbitos, de reflexiones e incluso de recursos, ¿no? O sea, de reflexiones de materia gris, de la posibilidad de tener profesores de urbanismo revisando de tecnología y viceversa, ¿no? Creemos que el máster es una ocasión, máster habilitante es una ocasión excepcional para lo que llamamos un ensayo general. Es un gran simulacro que además procura en determinados momentos de su desarrollo el traer la realidad de la profesión dentro. Esto que casi parece un anatema en la universidad, en este espacio, pues parece, si no una obligación, pues una oportunidad, ¿no? Además, nos parece una oportunidad el carácter, o sea, el hecho de que ahora los estudios sean con un máster es una ocasión para la movilidad, ¿no? Y entonces, bueno, no sé si los 60 estudiantes que están escuchando esta presentación son todos de Barcelona o no. En cualquier caso, desde luego no es que anime a que no estén de Barcelona se vaya, pero sí que animaría a lo contrario, en el sentido de que creo que es muy positivo. Este además es un plano que hizo Nacho y me parece que es una ocasión fantástica para que todos aprendamos, ¿no? Este año tenemos estudiantes de Madrid, de Granada, Málaga, hemos tenido del País Vasco, de Valencia y Zaragoza, y cada vez aprenden de ellos y aprendemos nosotros y los estudiantes, ¿no? En esa misma idea de cruce, pues claro, ese cruce se produce a través de un conjunto de profesores que procuramos que tengan un perfil variado, pero que compartan una condición, y es que también sean investigadores muchos de ellos, pero al mismo tiempo gente que investiga en la calle, ¿no? y que tiene una trayectoria profesional reconocida o contrastada o valiosa al menos, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, en esta orla de profesores, que en el fondo tampoco es que sea la definitiva porque van cambiando, pero sí que diría, me atrevería a decir que todos los que están aquí estarán el año que viene, puede que haya alguna incorporación más, pues todos ellos tienen una obra de admirar y que por tanto es la ocasión para poder disfrutar de ellos. Nosotros la interpretación que hacemos también otra de las diferencias con el grado es que no hay una tutorización, entre comillas, de la mano, o dicho así, con una red de protección. No hay una suerte de paternalismo, sino que actuamos dentro de nuestras responsabilidades con una cierta idea colectiva, ¿no? Y tratamos los temas que se nos plantean de una manera colectiva. Claro, todo esto tiene que ver también con un nuevo modelo de arquitecto, ¿no? Es decir, ¿a qué arquitecto vamos? Bueno, aquí tenéis profesores del Departamento de Teoría, el Departamento de Tecnología del ámbito de estructuras, construcciones, instalaciones y profesores, evidentemente, de urbanismo y de proyectos. Bueno, simplemente hay algunas imágenes que lo que están es expresando esta idea de nuevos perfiles de arquitectos, es decir, la reflexión sobre cuál es nuestra posición en esta mecánica, desde una reflexión que es la última reflexión que se puede hacer desde la universidad antes de salir al espacio profesional, ¿no? Como digo, no hacemos una distinción muy clara, porque para nosotros Le Corbusier, que era teórico o técnico, pues, o urbanista. Pues bueno, tal vez se puede decir que no, igual ninguna de las cosas, pero todas a la vez, ¿no? Por tanto, sobre eso y sobre la convicción de que la habilitación
como Nacho ha dicho al inicio, no forma parte de la especialización, sino que es una habilitación generalista, eso nos lleva a este enfoque. Un enfoque que las 4 ediciones que hemos celebrado hasta ahora, las 3 primeras, ya veréis que hay mucha tecnología. Ante, digamos, la situación que uno puede reflexionar sobre la contemporaneidad, sobre la crisis ambiental, la crisis pospandémica, etcétera, incluso la crisis del arquitecto, la respuesta es una respuesta colectiva, de más ciudad, de juntarse, de encontrar ese espacio compartido, ¿no? Y en las 3 ediciones primeras nos enfocamos hacia 3 aspectos distintos de crear más ciudad. Es decir, no estamos hablando de la Arcadia feliz del campo, sino que estamos hablando o bien de una ciudad intermedia, como fue en Tarragona, o bien de la renovación de la ciudad densa, o bien del trabajo en el perímetro metropolitano, que a su vez se desplegaba en 3 emplazamientos en la Corona, uno en el mar, otro cerca del mar, otro cerca del desembocadura del Llobregat y otra en Collserola de la Montaña. Proyectos, todos ellos estos últimos en Barcelona, que probablemente va a ser el mismo ámbito que vamos a hacer este año. En la segunda fase de este máster la estamos enfocando más hacia intensificaciones, hacia una reflexión sobre los contenidos y los usos. Este año hemos trabajado sobre la ciudad de innovación, teniendo a la UPC como cliente, en 3 ámbitos, uno una ciudad intermedia Manresa, otro en una renovación urbana como es el Campus Sud y otro en el perímetro como es en Náutica. El año que viene estamos enfocándonos con esta idea de la nueva ley de la vivienda a enfocarnos en las relaciones entre la vivienda y el trabajo. Y cuál es el sentido de estos nuevos espacios de trabajo. Incluso nos atrevíamos a lanzar esta provocación de pensar una ciudad sin oficinas, ¿no? Officeless city, haciendo la paráfrasis, ¿no? ¿Cómo? Transformando o bien la edificación, o bien la ciudad, o bien el territorio con obra. Bueno, esto de aquí puede llevarnos a catálogos de plantas de oficinas que van a transformarse en vivienda. En este caso estamos hablando del sector del 22 Arroba, una zona muy estudiada, pero también muy interesante y que todavía es un espacio de trabajo sin duda, y su cruce con algunos estudios de vivienda que han hecho muchos de los estudiantes. Ya voy a ir más rápido, porque si no, no puede hacerse. En paralelo, la asignatura, sabéis que la asignatura de PFC va acompañada de una asignatura de teoría, que la entendemos también como la parte investigadora del máster. El estudiante elige su propio territorio de acción con nuestro acotamiento, digamos, con nuestro marco que le estamos planteando, el conjunto de profesores, tal vez unos años más laxo y otros menos, vamos probablemente a hacerlo más intenso el próximo año, pero que inicien con una investigación que no deja de ser un posicionamiento personal del estudiante en relación a cuál es su visión de la arquitectura contemporánea y cuáles son las problemáticas que debe abordar. Aquí estamos poniendo pues, 7 posiciones que nosotros ponemos sobre la mesa para que el estudiante las pueda desarrollar. Y en este caso estamos hablando de los años 60-70, cómo vivir juntos desde la filosofía, la arquitectura del trabajo, o incluso el tercer espacio que vuelve a ser un despliegue de esta suerte de trilogía que vemos en las 3 líneas, que vemos en la definición de las 3 líneas, que vemos en los 3 paisajes que os comentaba anteriormente, que vemos también de una manera más profunda, pues lo que nos decía Carles Martí, ¿no? Del mundo de la ciencia y el arte, y la arquitectura está un poco en medio, que vemos también en cuestiones ya casi desde Vitruvio hasta la interpretación de la sostenibilidad hoy en día, y que trasladamos, como decía, a estos trabajos de investigación, que curiosamente los hacemos también entre 3, esto nació con Jordi Oliveras, y que hemos ido desplegando, realizando estas investigaciones sobre también muy tecnológico, pero también muy arraigado a la naturaleza, a una visión distinta de la naturaleza, ¿no? 3 temas: reutilización, patrimonio, experimentación, arte y procesos de obra. Esto es una obra de Mara Partida y Tor Mendoza. Urbanismo, ciudad, espacio público, territorio, paisaje, energía y movilidad, un trabajo de una estudiante de la línea de urbanismo. Y sostenibilidad, equipamiento e integración híbridos, un trabajo de una arquitecta también de nuestro taller, como es Judith Leclerc. Los programas
Bueno, perdón, un pequeño apunte. La asignatura de sistemas tecnológicos también va acompañando al desarrollo del máster y aquí traigo simplemente 3 diapositivas que ilustran su composición, su estructura y que sería objeto de la explicación por su parte, ¿no? Tienen 2 cuatrimestres, el primero con un análisis de proyectos final de carrera, de proyectos ejecutados, proyectos de ejecución en profundidad, y uno segundo con ejercicios más vinculados a lo que es el proyecto que está desarrollando el estudiante. Proyectos posibles que tratan problemas reales, programas relevantes escogidos por el alumno, como digo, encuadrados por el profesorado, el taller como eje central del máster, y nos parece muy importante esta idea de un curso asimétrico, un curso que tiene distintos ritmos, que no es como el grado que uno corrige, al menos nuestra interpretación, uno no corrige su proyecto el lunes y entonces ya no viene el miércoles, sino que hay un día especializado, que es un día donde tenemos este máster intenso y donde tenemos un espacio a compartir, ¿no? Que compartimos y que tienen durante la semana. Estos 3 momentos, que son, perdón, 4 momentos que son, nosotros interpretamos como intensificaciones del proyecto, son 5 días, lo aviso a navegantes, porque son martes y jueves y viernes también, donde tenemos invitados exteriores y donde el proyecto se transforma. Estamos hablando de la transformación como uno de los ejes. Aquí también ocurre con el proyecto en base a lo que los franceses llaman la charrette, ¿no? Que era de llegar corriendo a la Escuela de Bellas Artes con las maquetas que llegaban tarde a la entrega, ¿no? Un esquema, tal vez no muy hermoso, pero sí que explícito de cómo a lo largo del curso va creciendo la relevancia del proyecto final de carrera, cómo la asignatura de teoría va alimentando el PFC y cómo los sistemas tecnológicos se incorporan. Nosotros el último workshop lo entendemos como un workshop abierto, con menos asignaturas y donde hay un despliegue bastante generalizado de los profesores de tecnología, que también participan con anterioridad. Hacemos un ensayo general, que tiene algo muy de teatro, como han visto antes en el esquema. Damos una guía de contenidos mínimos, orientativa, que extiende lo que dice la web. Y algún otro comentario sobre las líneas, pues una importancia crucial de las referencias, textos que siempre estamos recordando, el soporte de alguna revista, que por ejemplo ahora mismo el tema de la vivienda tenemos una revista con Iñaki Carnicero que vamos a poderla utilizar, una visión integrada de la técnica, de la sostenibilidad y el proyecto. Esto se ha impreso al revés y por eso está un poco al lado. Y también cuando decía que la realidad entraba dentro de nuestra, no solo es un simulacro de la realidad, sino que intentamos abrir una ventana. Traemos en el tercer workshop un conjunto de industriales que compartimos por la tarde, es decir, está a discusión de la tarde. Los estudiantes realizan un concurso de innovación y los estudiantes tienen la capacidad, la posibilidad de tener como profesores a industrias. Es una publicación que desarrolló el Ramo Valor con uno de los congresos que realizamos y que contó, como digo, con esta serie de industrias que entraban los estudiantes con el proyecto, por decirlo así, en hormigón y salían con el proyecto en madera, como suele ser habitual últimamente, ¿no? Bueno, concurso de innovación, algunos ejemplos que van a ser objeto de una publicación y luego pues una serie de actividades ya para terminar que son pues desde las visitas a obras que vamos a intentar enfatizar, visitas a industrias y una batería de conferencias que procuramos pues que vengan pues desde el director de la MB hasta profesores. Hay conferencias, como siempre, más vinculadas a los temas y conferencias un poco más abiertas, como puedan ser estas, ¿no? Los comisarios de la Bienal Iberoamericana o arquitectos como Fabrizio Barocci. Un shower del Green Building, que también hemos compartido con el grupo de tardes. Y bueno, por acabar, pues toda una batería de plataformas, webs, Instagrams, que si no uno no es nada, pues para que tienen a disposición para poder seguir el curso y poder disfrutar de sus contenidos. No sabía si querías comentar. Bueno, yo creo que estamos fuera de tiempo. Muy rápido, un apunte, no. Simplemente, este año próximo, en principio, estamos pensando en enfocar el tema
como comentaba Alberto, a cuestiones que tienen que ver con la vivienda, de una manera, imaginamos que ha de ser la que desde las escuelas se afronte, y es una forma arriesgada de entender cómo tiene que ser la vivienda en la ciudad, que tiene que pasar por entender que la transformación de edificios existentes y áreas existentes es capital. No, ya sabemos que no vamos a ir ocupando suelo. Por otro lado, también que en esa transformación la combinación entre lo que se cambia y lo que se añade es algo fundamental en ese equilibrio, en esa ecuación, ¿no? Y ese enfoque en el apartado de ese máster que se enfoca más directamente en urbanismo va a tomar alguna pieza importante, seguramente de un barrio de transformación, ya de hace muchos años, pero todavía con unos problemas graves de activarlo, como es el 22 Arroba, otros barrios que se sitúan de algún modo en la periferia de lo que es la ciudad central. Sí, la respuesta Can Our City Survive es sí. Nuestras ciudades son todavía lo más educado, lo más sostenible, y es el futuro, y de ellas depende que podamos sobrevivir, ¿no? Y en esa imagen tan bonita de Laguillo, ¿no?, que nos presenta el detrás de una periferia, como enseñan estos carteles publicitarios, ¿no?, vamos a ver cómo acabamos de interpretar y arriesgarnos para que los programas de vivienda tengan sentido. Bueno, nos gustaba acabar con esas dos frases, ¿no? En las imágenes que hemos enseñado, ¿no?, tanto en las charrettes como las imágenes de lo que son los lugares de trabajo, ¿no?, ha habido siempre una presencia masculina muy abrumadora, ¿no? Siempre vemos señores con batas, y hoy en día sabemos que, bueno, pues que no está mal que las mujeres también aportemos no solo nuestra visión y nuestro trabajo, que lo hemos hecho siempre, sino también un cambio de enfoque en algunas cosas, ¿no? Y estas dos precursoras sobre lo que es las ciudades, en el fondo, Sibyl Moholy-Nagy o Susan Sontag, forman parte también de los referentes que compartimos en ese primer curso de máster, primer curso y último, ¿no? Yo creo que yo os animaría a que mirarais, los que os interese, los proyectos que se han hecho. Yo creo que de todos estos cursos, seguramente el curso que hicimos, el entorno de Montjuïc, dio proyectos de extraordinario interés que están en ese momento en la mesa del Ayuntamiento de Barcelona, y animaros a que los que no seáis de acá, a los que sois de fuera, os animéis a venir a Barcelona. Los de aquí podéis iros o no, pero los que sois de fuera, creo que le da al máster una energía y una transversalidad que no sería posible sin eso. Muchas gracias. Muchas gracias, María y Alberto, por vuestra explicación. La presentación. Me parece que tenemos una serie de personas que se quieren sumar. Perfecto. Bueno, bien, esta ha sido la explicación, digamos, del máster habilitante de mañanas. Creo que estaría bien que el profesor Jaume Valor arrancase la presentación de por la tarde. Jaume, si te sientes, te cedo la pantalla. Hola, buenas tardes a todos, gracias Nacho. Comparto, bueno, yo explicaré mi línea en principio, no el máster. Bueno, digo una frase del máster de la tarde antes de explicar la línea que coordino. Digamos, coincidimos absolutamente en objetivos, incluso en mucha parte de la metodología con lo que han explicado los profesores Peñín y Rubert de la mañana, pero en la tarde intentamos hacer un enfoque un tanto distinto, así como en la mañana, digamos, obtienen la fuerza un poco de esta transversalidad, de este máster integrado de las tres líneas, como sabéis, bueno, ya lo ha explicado
el jefe de estudios, ¿no? Hay 3 líneas, no de especialización, porque el máster es único y la habilitación es única, pero sí 3 líneas como de interés o de intensificación en determinados temas. Pues estas 3 líneas que por la mañana están coordinadas en una única experiencia docente, por la tarde están separadas en 3 experiencias distintas, que son las 3 líneas que tienen nombre propio, la que yo os voy a presentar a continuación, que es la que yo coordino, es Arquitectura y Emergencia Ambiental, la de que está aquí el profesor Xavier Llobet con Enric Mir y Ana Zubezu es Lugar y Proyecto, y luego el profesor Julián Galindo, que también está aquí, es Regeneración Urbana. Entonces, con estos nombres ya más o menos podéis intuir cuáles son los temas de interés o los temas de investigación de cada una de las líneas. Como luego habrá espacio para las preguntas y supongo que esto suscitará algunos comentarios, yo, si acaso, paso directamente a la línea que yo coordino. Voy a compartir pantalla a ver si no falla nada. A ver. Bien, ¿estáis viendo la presentación? Sí, ya más. Es que como os he perdido de vista, Sí, pues perfecto, empiezo. Como decía, soy Jaume Valor, yo coordino esta línea de este nombre, Arquitectura y Emergencia Ambiental. Me acompañan los profesores Jaime Blanco, Roger Méndez y Cristian González, que es investigador del Departamento de Proyectos los 3. Seguramente un cuarto profesor que todavía no tenemos asignado también de proyectos. Y luego además tenemos 3 profesores del Departamento de Tecnología, que son Jorge Blasco de Estructuras, Rafael García de Acondicionamientos y Jordi Pagés de Construcción, que se integran sobre todo en la segunda mitad del curso, cuando ya se están desarrollando en profundidad los aspectos técnicos. Esto luego os comento un poco más cómo va. Me gusta empezar con el porqué, porque es algo que os pedimos a los estudiantes, ¿no?, que expliquéis el proyecto empezando por el porqué, y creo pues que no está mal que empecemos dando ejemplo los profesores. El porqué de este título de Arquitectura y Emergencia Ambiental tiene que ver fundamentalmente con el concepto de resiliencia, que es un concepto, como sabéis, que está digamos, tomado de las disciplinas más de la biología o de la ecología, de la ciencia, y tiene que ver con la resistencia, la capacidad de adaptación al cambio climático. Esto es así porque el mundo en el que entendemos que vais a trabajar los estudiantes del máster no es el mismo mundo en el que hemos trabajado vuestros profesores, es un mundo en una profunda transformación, sobre todo provocada por el cambio climático en sí y en especial el aumento global de temperaturas, de las cuales el Mediterráneo es una de las zonas que más rápidamente está creciendo, y luego el agotamiento de recursos y la crisis energética, que es un aspecto o 2 aspectos que estaban ya estudiados y pronosticados desde la publicación de un libro muy influyente, de Limits to Growth, del año 72, es decir, se cumple medio siglo, 50 años de la publicación de este libro, que pronosticaba un declive de la producción industrial, de los recursos que utilizamos para ella y, en consecuencia, de la población, justo en estas décadas que estamos viviendo, ¿no?, de 2010 a 2030. Por desgracia, se podía pensar que es una predicción muy antigua, pero por desgracia se va constatando con las observaciones que estamos en este escenario y, por tanto, nos parece que, bueno, que la responsabilidad de los que nos dedicamos a formar a los futuros arquitectos es tenerlo en cuenta, no tenerlo en cuenta, sino tenerlo como un aspecto central de la formación de un arquitecto. Siguiendo con el porqué, este término que ya empieza a estar muy gastado de la sostenibilidad, nos referiremos sobre todo a estos 3 vectores, ¿no?, a la energía, los materiales y la salud, y a cómo el proyecto los incorpora o incide en ellos. Pensad que estamos hablando de que los arquitectos tenemos una responsabilidad muy grande desde el momento en el que la construcción, todo el ciclo de vida de la construcción, desde la extracción de materias primas a la construcción, el uso y la posterior deconstrucción, consume la friolera del 40% de la energía global, mundial. Emite el 35% de las emisiones de CO2 y consume el 50% de los recursos industriales y del 30% de agua.
es fácil ver que si orientamos nuestra práctica profesional de una cierta manera, tenemos una incidencia importante en este contexto que os comentaba de carencia que está empezando a notarse. Para acabar con el porqué, creemos que el contexto en el que vais a trabajar, en el que ya seguramente estamos trabajando muchos, es un contexto de decrecimiento. Es decir, tenemos que trabajar con menos recursos, con menos energía y con más eficiencia. Esto en los proyectos se refleja en cosas como las soluciones ambientales pasivas que reducen la demanda energética, de agua, de recursos, etcétera, o la eficiencia de los sistemas, que serían las soluciones pasivas para cuando con soluciones activas no conseguimos satisfacer las demandas. Y en esto se va a basar el curso, se ha basado durante las 4 ediciones anteriores. Entonces, pasando del por qué a quién y al cómo, como ya ha comentado el profesor Peñín o el jefe de estudios, entendemos que un máster habilitante se dirige, obviamente, a graduados en arquitectura, a personas que ya son arquitectos, pero que van a dedicar un año de su vida a decidir qué tipo de arquitecto quieren ser. De ahí el título extraoficial del máster, ¿no? Si sabéis que le llamamos máster habilitante, por un lado porque habilita para la profesión, evidentemente, y por tanto tiene que tener un componente profesional importante, ¿no? De esto que comentaba el profesor Peñín, de introducir la realidad en la universidad, que parece una perogrullada, pero no, a veces no es tan común. Y por otro lado, la propia denominación de máster implica un posgrado y, por tanto, una investigación. Por la mañana explicaban que la investigación se desarrolla en la asignatura de teoría, por la tarde también, y es algo que nos interesa mucho a profundizar en determinados aspectos, pero no en abstracto, sino en aspectos que tendrán que ver con el proyecto que estáis desarrollando, cada uno de vosotros. Pero sí que tiene que tener un componente de investigación que trasciende o va más allá de la simple resolución de un problema o de la simple cumplimiento de una normativa. Entonces, ¿cómo lo hacemos todo esto que os estoy explicando? Este año hemos cambiado un poco el enfoque y lo que vamos a hacer es desarrollar un proyecto de un edificio más un espacio público ligado a él, desde un punto de vista de los edificios y los espacios saludables, de balance energético positivo y de emisiones de CO2 neutras. Es decir, que nos vamos a colocar en el objetivo 2030 para hacer proyectos que produzcan más energía de la que consumen, si puede ser, no emitan CO2 a base de la utilización de materiales que ya lleven embebido un CO2 negativo, como por ejemplo la madera, y también podríamos añadir, por ejemplo, la minimización de los residuos, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a elegir, cada estudiante va a elegir un lugar dentro de un marco general. Hemos optado por el marco general, que rápidamente os diré cuál es, porque nos facilita que cuando traemos invitados o cuando vamos a visitar el lugar o cuando hacemos pequeñas investigaciones puntuales, todos estamos hablando de lo mismo y todos aprovechamos el trabajo de los compañeros, ¿no? Por tanto, un marco común en el que cada estudiante elige un lugar concreto, luego elige 2 programas estándar, que os vamos a dar un listado y os vamos a pedir una hibridación de 2 programas tipo. Y el tercer factor es una investigación de un aspecto fundamental de vuestro proyecto, que ya aparecerá, que tiene que ver con la tecnología que vais a utilizar y con el impacto ambiental de las técnicas que vais a utilizar. Es decir, el proyecto se define con estas 3 patas: un lugar, una combinación de usos y una profundización de un aspecto tecnológico y ambiental. La perspectiva es esta famosa de las 3 R's, ¿no? Reducir, reutilizar y reciclar, pero esto ya entraremos en detalle en el curso. Como os decía al principio, en el taller tenemos el soporte de profesores de estructuras, de acondicionamientos y de construcción, y también tenemos el soporte de cápsulas teóricas especializadas que las hacemos en la asignatura de teoría, que están relacionadas estrictamente con el momento de evolución del proyecto. Es decir, el curso se divide en 4 bloques y en cada bloque tenemos unas conferencias ligadas con los intereses de aquel bloque. Es decir, no son conferencias de un arquitecto que viene a explicar su proyecto, sino de especialistas en los temas que estemos tratando, sean la reducción del agua,
optimización tecnológica, la colocación en el lugar, la salud y la arquitectura, los temas que van saliendo. Este será el tema. No me voy a entretener ahora porque lo explicaremos en detalle en clase, pero el PDU, el plano urbano, la planificación urbanística que sustituye al antiguo Plan General Metropolitano, prevé unos ejes a los que llama avenidas metropolitanas, que son unas zonas a regenerar desde todos los puntos de vista, paisajístico, ambiental, de salud, de edificación. Vamos a tomar una de estas avenidas metropolitanas, en concreto la que va de Barberà del Vallès a Montcada, y sobre este eje y los aledaños de este eje vosotros podéis localizar puntos a solucionar y poner vuestro proyecto en ese punto y afectar una determinada zona. Esto, dicho muy rápido, es así. Luego veréis que tiene una profundidad muy interesante de trabajar también en grupo. ¿Dónde hacemos esto? Como comentaba el jefe de estudios, si recordáis los bloques de colores, ¿no?, de asignaturas, cada línea no me atrevo a decirle de especialización, pero cada línea de interés junta los 30 créditos del proyecto final de carrera con los 12 créditos de la asignatura que se llama Teoría y Proyecto. Estos 42 créditos son el 70% del máster habilitante. Quiero decir con ello que la coordinación entre estas dos asignaturas, Teoría y Taller PCC, tiene una capacidad importante de marcar una línea y de marcar unos temas de interés, unos temas de investigación. Y estas dos asignaturas juntas ocupan 2 tardes enteras de la semana, con combinaciones diversas en función del momento del curso, pero sabiendo que todo lo que hagáis en estas 2 tardes se retroalimenta y revierte en vuestro proyecto. Luego, bueno, creo que no se ha dicho, tenemos un espacio de trabajo propio, compartimos con la mañana, pero desde toda la cordialidad y el buen hacer que tenemos, que es la 6ª planta, donde podéis incluso pues, trabajar fuera de horas de clase, dejar maquetas. Intentamos que todo pase allí. Como cada vez somos más, las asignaturas teóricas seguramente las tendremos que desplazar, pero esto ya os lo explicaremos. Luego, también, como comentaba Alberto Peñín, hay unas actividades complementarias que entendemos que son importantes en un máster, como las consultas de industriales que vienen organizado por Alberto y esto sí transcurre en la mañana, pero está abierto a todos los estudiantes del máster. Vienen industrias y vosotros y vosotras podéis ir con vuestros proyectos a consultar como en un despacho de arquitectura al uso, ¿no?, a consultar vuestras dudas. Luego visitamos obras o tenemos participación institucional de instituciones que, por ejemplo, tienen ofertas públicas de trabajo para los que os estéis planteando una salida profesional al servicio de la administración. El horario, bueno, no me entretengo. Voy a contestar una pregunta por anticipado, que pasa siempre, ¿no? Ya sois graduados. La pregunta es, ¿podemos hacer el máster y trabajar? Os digo desde ahora que la asistencia es obligatoria porque, como comentaba antes Alberto, no se trata como en un curso de grado de yo he venido el martes, entonces el miércoles no vengo. Cada día pasan cosas distintas y tenemos mucho cuidado con que esto sea así, que pasen cosas distintas y que en las horas que tenemos os podamos transmitir y dar ocasiones de aprendizaje individuales y constantes. Por tanto, es una asistencia obligatoria y a partir de ahí la pregunta la tenéis que contestar vosotros. Sabéis la capacidad de trabajo que tenéis y tenéis que valorar si trabajando por las mañanas podéis dedicar las tardes al máster o vale la pena, como hacen algunos compañeros, dividir el máster en 2 años o en 1 año y medio, ¿no? Hacer una parte de asignaturas y después hacer el proyecto final de carrera. La división del curso en 4 módulos que decía antes es algo que nos es muy importante para diferenciarnos del grado. No son asignaturas semestrales, sino que es una asignatura anual dividida en 4 bloques. Y cada uno de estos bloques tiene un tema, que el primero son los condicionantes del proyecto, los externos e internos. El segundo son los objetivos y las estrategias del proyecto. El tercero, las soluciones y la valoración de esas soluciones. Y el cuarto, la comunicación del proyecto y los distintos oficios del arquitecto. Cada uno de estos bloques tiene una entrega final y tiene, antes de esa entrega final,
un workshop en el que profesores distintos a los de taller desarrollan durante una semana en la que no hay otras asignaturas, desarrollan un trabajo que empieza y acaba y que vosotros incorporáis a vuestro proyecto. Además, tenemos aproximadamente unas 20 sesiones teóricas dentro de la asignatura Teoría y Proyecto que, como os decía antes, están estrechamente relacionadas con el bloque en el que se inscriben, es decir, si estamos en el bloque de condicionantes del proyecto, hablaremos de condicionantes ambientales, de condicionantes urbanos, de condicionantes en la manera de representar, de condicionantes normativos, etcétera. Y si estamos en el bloque de comunicación, hablaremos de diferentes maneras de comunicar el proyecto, gráficamente, oralmente, de la estructura de la narración, etcétera, ¿no? Jaume, disculpa, que estàs... Ja estàs prou... M'estic allargant, vale, paro. Acabo. Esto lo concentramos en 10 documentos, que ya lo podéis ver en el formato que tenemos colgado. Y una cosa que sí que yo creo que es importante decir, que ya no es solo de mi línea, sino de todas, que en febrero hay un tribunal intermedio en el que se decide si podéis continuar el curso o podéis ir a la presentación ordinaria de julio o no. Quien en febrero no haya podido desarrollar un proyecto, un anteproyecto un poco completo de lo que va a hacer, por experiencia os decimos que es muy difícil que llegue al final. Ya está, las conferencias, esto lo podéis ver en el programa de curso, tenemos estas publicaciones de las ediciones anteriores que podéis ver en UPC Commons y ver un poco los resultados finales y ya está, ya acabó. Siento haberme alargado, pero no tenía el cronómetro y cosas que pasan. Gracias. Bueno, muchas gracias, Jaume, ¿no? Sí, todo lo que contabas yo creo que era del mayor interés y has avanzado incluso algunos temas que después seguro surgirían, con lo cual gracias por la presentación. Xavier, sí. Sí. Vale. ¿Sí? ¿O Julián, tú? ¿Sí? Vale. No. No. Nacho, perdona, pots mirar que hi ha un estudiant que fa un comentari en el chat? Els tornarem a contestar després perquè si no ens ho oblidem. Podríeu acostar-vos al micro, millorar l'àudio. Bueno, espero que... Diguéssim, es un comentario que no dirían que es de última hora, ¿no? Porque es un comentario que se ha hecho hace media hora, o sea que entiendo que Está resuelto. Que debe estar resuelto o que... Seguim, que vale. si no podem... Vale. Sí, es que vamos pantalla sencera. Vale. Pasa de 2 en 2. Eso lo pares, ¿verdad? Vale. Hola, buen día a todos. Buenos días a todos. Antes que nada decir que en pantalla está Enric Mir, que es uno de los coordinadores de esta línea de máster de tardes y que en cualquier momento puede hacer los comentarios que le apetezca, interrumpiendo el guión o al principio o al final, cuando quiera. Y yo le pediría que especialmente explique un poco el planteamiento del ejercicio cuando él lo crea conveniente. Deciros que nuestra es la línea de teoría y proyectos de tardes, que para nosotros nos lo tomamos como un binomio de hacer pensar, de learning by doing, que hacer teoría y pensar en la teoría de la arquitectura tiene mucho que ver con el proyecto y que nos lo tomaremos desde el primer momento como esta pareja este binomio de herramientas para proyectar y para hacer arquitectura. Nuestra línea se llama Lloc y Arquitectura, Lugar y Arquitectura, que para nosotros es un poco la misma manera de trabajar, ¿no? Empezamos con el lugar, cada uno de los estudiantes escogerá un lugar, tal como explicará más adelante Enric, y a partir de aquí interrogando al lugar, mirándolo, descubriéndolo, viendo qué necesidades materiales, físicas, morales, espirituales, estéticas tiene, descubrimos qué arquitectura hay allí y planteamos la arquitectura como una solución o una respuesta. Nosotros nos posicionamos desde el principio desde el punto de vista del realismo, que tiene que ver con la Escuela de Barcelona, entendiendo el realismo, como decía Boigas, como vanguardia realista,
como un realismo transformador, pero siempre en contacto con la realidad. Un realismo que puede ser surrealista, un realismo mágico, creativo, ilusionador. No tenemos por qué imitar la realidad tal cual es. Esto también nos vincularía con el contextualismo, que también tiene una raíz fuerte en la Escuela de Barcelona, el urbanismo sobre todo, con Solà Morales, pero también con Muneno o con Ser. Y también ligaríamos este realismo con situacionismo, que es una manera de ver la ciudad y la realidad antagónica a la Carta de Atenas. Un poco una manera de leer la realidad y construirla del otro lado del realismo. Creemos que el realismo o el racionalismo, porque el racionalismo es solo una isla dentro de la totalidad del pensamiento y no es suficiente para transformar la realidad. Siguiente. Desde la asignatura de teoría, esta teoría de la arquitectura y del urbanismo, etcétera, etcétera, nosotros llamamos teoría del proyecto. El primer semestre nos centramos en la teoría de vanguardia, intentamos explicar desde aquí la Escuela de Barcelona, pero nos alargamos hasta Gaudí, intentamos llegar hasta la actualidad lo más posible. Haremos 6 sesiones alternadas con clases invertidas y ejercicios en clase que ayuden a preparar el proyecto. Y al final también tenemos algunas clases de tectónica o tecnología. Los profesores de tecnología empezarán a introducir la materialidad y la estructura en el proyecto para arrancar después con más tranquilidad o con más fuerza el segundo semestre. En el segundo semestre la teoría del proyecto pasa a ser teoría de la actualidad. Es una asignatura que impartirá José María Montaner. Nos ha anunciado que la primera clase será el concepto de lugar, para vincularlo a nuestro taller. Las otras están un poco por acabar de definir, pero básicamente tienen que ver con toda su producción de crítica de la arquitectura y de ensayos arquitectónicos en relación a la política, a la actualidad, a la modernidad superada, arquitectura crítica, etcétera, etcétera. En todo esto, pues nosotros queremos situar la arquitectura. La arquitectura es muchas cosas para nosotros, pero sobre todo es un arte. Y en este análisis de la actualidad que empieza con la revolución industrial, pero hasta ahora, en el momento del cambio climático y de la transformación de la realidad, vemos cómo ha ido produciéndose esta línea de tiempo y esta relación entre las diferentes artes y la arquitectura, los diferentes movimientos y qué relaciones hay entre ellas. Así que anunciamos ya que hay un salto importante con la Segunda Guerra Mundial, donde se ve el poder devastador de la tecnología y el mal uso de la razón, y que hay que ver la realidad de otra manera más intuitiva, más humana, más antropológica y más humanista. Dividimos el curso en 2 semestres, por supuesto, pero también en 4 partes. Cada una de ellas culmina en los talleres intensivos que se han comentado al principio. En la primera arrancamos con el lugar, que es el leitmotiv de nuestro taller. La segunda parte del primer semestre hablaremos de programa, pero entendiendo que el programa es algo cambiante, indefinido, transformador, pero utilizaremos el programa para reprogramar la ciudad, para descentralizarla, para crear comunidad y a veces creando iteraciones o dando nueva vida a los edificios obsoletos o abandonados. Pasando al segundo semestre, entraremos en materialidad. Ya es cuando vendrán los profesores de tecnología a echar una mano y hacerse cargo de una parte muy importante del taller. Profesores que antes han dado aquellas 2 clases en primer semestre. Y en Semana Santa ya nos pondremos a producir con todo lo que hayamos acumulado previamente, pero también en este momento de la producción nos preocuparemos por construir un relato, un discurso. Esta parte también la vincularemos al último taller temático, taller intensivo, solamente conjuntamente con la línea de Jaume Valor, que solamente colaboraremos, compartiremos profesores de dibujo y algún ponente para explicar cómo narrar el propio proyecto y vincularlo a la realidad. Aquí algunas imágenes de proyectos del año pasado. El año pasado yo no era profesor de este taller, pero estaba en el tribunal, era miembro del tribunal. Es que un poco se plantea construir espacios, construir arquitecturas, pero hacerlas construibles, que es el objetivo de este máster, ¿no? Máster habilitante, hacerlo realidad, llevarlo a su realidad física. Este es otro ejercicio distinto, el anterior, bueno, en Mallorca, los lugares son muy diversos, está en la estación de tren en Manresa, en la terminal,
la misma terminal, pasa. Aquí es un museo en Tokio, museo con talleres en Tokio, pasas. O los tipos de dibujo de diferente índole, muy constructivos algunos, muy de ideas los otros, pasas. Unas discotecas en Berlín, un espacio de discotecas en Berlín, con un espacio transformador también. El tipo de dibujo también depende de cada estudiante, cada uno ha de decidir qué arquitecto quiere ser, pasas. El mismo ejercicio donde ya vemos también la parte tecnológica o técnica o tectónica, como nos dicen los profesores de tecnología, que digamos tectónica al aspecto material del proyecto. Pasas. Y estos somos los profesores, que estaremos lo más mezclados posible. Aquí estamos 3 profesores de proyectos, que somos Ana Zuberzu, Enric Mir y yo. Están los profesores de teoría, que son José María Montaner y Tania Magro. El profesor de tecnología, Alex Gallego. El profesor de dibujo, que será nuevo este año y aparecerá en el taller intensivo, que es Salvador Gilabert. Y también tenemos a Eduard Bru, que es un catedrático emérito, será como el AVI o el SAVI del curso y nos acompañará explicando su experiencia y sus obras, que es un arquitecto que ha construido y ha formado parte de la realidad de las últimas décadas de la transformación de Barcelona. Para acabar, decir que intentaremos colaborar con la Fundación Mies van der Rohe, sobre todo en el tercer taller, especialmente porque ellos tienen el premio Young Talent o Talento Joven, que es de PFCs en Europa, creo que es bienal. Intentamos que en el taller nos expliquen qué PFCs están haciéndose en la Comunidad Europea. Colaboraremos también con el Archivo Cátedra Gaudí y el Archivo Cátedra Jujol, sobre el primer taller, donde esperemos que nos enseñen el PFC de Gaudí, el PFC de Miralles, el PFC de Lichamps y otros PFCs también. Creemos que bueno, forma parte del curso. Y la biblioteca Oriol las tendremos a mano, por supuesto. Acabamos con esta frase de Gaudí, que dice básicamente que explica el método para hacer un buen proyecto. Dice que primero es mirar el lugar, las necesidades, materiales, morales, como he dicho al principio, incluso pensar un poco en el material ya. Y aparte de aquí, fijar las ideas más precisas con un croquis sin escala. Para nosotros esto es muy interesante porque la arquitectura se hace con ideas y expresarlas con croquis sin escala nos parece muy gestual y muy intuitivo. Y luego se van verificando las dificultades a diferentes escalas, más grandes, más pequeñas, volviendo atrás, definiendo todos los problemas que puedan aparecer, hasta el edificio construido. Que creemos que este es el objetivo de este máster, llevar las primeras ideas a los edificios construidos en la realidad. Y Enric, si vols. Sí, muchas gracias, Xavier. No sé si... Enric, no sé si vols afegir... Sí, faig 5 cèntims. A ver, simplemente voy a comentar un poco lo que es el ejercicio en sí, es lo que también es nuestra especificidad, que es que no hay lugar, no hay programa, no hay más que las ganas, de alguna manera, de hacer arquitectura. Y eso comporta que el primer día de clase cada alumno trae un 3x3 con el lugar o la zona que quiere trabajar, que para él o para ella tiene una determinada relación personal. Y a partir de ese momento, de ese primer día de clase, que ya empezamos, digamos, a corregir, digamos, esos 3 DIN-A3 que incorpora, empezamos a mirar y remirar el lugar, a verlo de otra manera. Nos encontramos con alumnos y alumnas que nos traen, digamos, algo muy cercano de su vida e intentamos darle otra mirada, a jerarquizarlo, ver lo que generalmente no se ve, darle la vuelta e intentar encontrar en el lugar aquellos puntos de conflicto, normalmente de la trama urbana o de la trama del paisaje, que en esa nueva mirada nos damos cuenta del potencial que tienen de cambio y de evolución desde la incorporación en ese ámbito, digamos, de una pieza de arquitectura que pueda resolverlo. Muchas veces la razón del lugar no está en el propio lugar que hacemos hincapié en la colocación de la pieza de arquitectura, de esa arquitectura, sino
en la zona o en la zona cercana que nos permite, digamos, ese análisis previo que hay que hacer hasta, como decía Xavi, hasta Navidad, empezar ese análisis para empezar a trabajar la forma. Por otro lado, también intentamos trabajar desde la presión en lo que no hay y que debería de haber. O sea, empezamos las secciones del proyecto cuando aún no tenemos proyecto, empezamos la sección constructiva cuando aún no sabemos cómo va a ser, justamente para entender que, digamos, que son mecanismos que nos permiten pensar desde el dibujo y desde el proyecto, reflexionar vinculados al lugar con las diferentes opciones que puede tener el proyecto, que siempre va a ser una reflexión continua sobre el lugar, sobre la arquitectura en sí y sobre las diferentes relaciones que se generan y estrategias que se generan en el lugar. Eso sería un poco el hándicap. Cada año estamos presionando más para conseguir que los proyectos, la idea de proyecto se decida antes, justamente para conseguir, digamos, todo este trabajo de reflexión avanzada o como de paso de pantalla que implica luego una vuelta atrás y una reflexión sobre lo que se está haciendo para poner en duda continuamente las propuestas de proyecto que estamos realizando. Perfecto, Enrique. Muchísimas gracias. Le pasaría la palabra al profesor Galindo. Sí, yo no sé si todavía estáis ahí, porque todavía parece que hay gente conectada. Después de una hora que llevamos aquí, la gente debe estar como ya muy aburrida. Por lo tanto, no os voy a pasar ningún PowerPoint, no os voy a pasar nada. Simplemente os voy a explicar, ¿no?, 3 cosas que creo que son diferenciales del línea urbanismo tarde, ¿vale? Por un lado, hay ese compromiso institucional con los órganos de gobierno de la ciudad, en concreto con el Instituto Municipal de Urbanismo, ya que asociamos el proyecto y parte de las actuaciones y los actos que hacemos con este instituto a través de la Cátedra de Regeneración Urbana. Hay un viaje incluido, ¿no?, en el que vamos a visitar algunas obras de la mano de Félix Arranz, ¿no?, y él como editor de su revista Escalae. En segundo lugar, sobre todo algo que cuesta mucho a los alumnos, que es esa exploración de una manera de poner en relación las diferentes escalas del proyecto. Y cuando hablo de escalas no me refiero a las gráficas, tamaño no es la escala, me refiero a esas diferentes implicaciones, ¿no?, desde la metrópolis hasta la tectónica, pasando por otras escalas intermedias, que en nuestro módulo, de alguna manera, eso va a ser muy importante de definir y de detectar, y en las cuales cada alumno ha de tomar y ha de construir su manera de hacer. Y finalmente el tercer compromiso, que es básicamente el compromiso profesional y social, asumiendo una localización concreta del proyecto, pero también un programa que hay que justificar. Hay que justificar ante unos políticos, ante unas inversiones públicas, pero también ante unas inversiones privadas y, por lo tanto, no la justificación de un programa, ¿no?, que además luego pueda ser reversible. Eso implica un esfuerzo bastante grande por parte del alumno y normalmente el hecho que casi todos vosotros trabajéis por las mañanas hace que normalmente sea muy difícil presentar en julio. Y lo digo ya de principio, para que el que sepa que se presenta este módulo, ¿no?, y lo hace trabajando, va a tener ese condicionante, ese handicap, ¿no? Simplemente en la web veréis que está en el PowerPoint, está la explicación de quiénes son los profesores, la explicación del calendario, hay ejemplos de algunos proyectos que hemos hecho. Hemos trabajado en los 2 últimos años sobre el barrio de Ciudad Meridiana, uno de los más marginales de la ciudad de Barcelona, y este año que viene volveremos a retomar el barrio del suroeste del Besós, en el que actualmente especialmente el Instituto Municipal de Urbanismo está trabajando en esa idea de regeneración urbana que responde tanto a la vivienda como responde tanto a la generación de microcentralidades, de espacios múltiples, ¿no?, en esa doble acción público-privada de reactivación de barrios marginales en ciudad. Sin más, creo que es hora de que acabemos, ¿no?, y que podáis cerrar vuestras pantallas
Nacho. Una especial división de la ahí, es el territorio de mi infancia. Nacho. Eso que había hablado de espacio marginal, Sí, sí. el lugar marginal es el territorio de mi infancia. Bien, ya veis que el profesorado también tiene orígenes diversos, que es algo que sin duda enriquece la cuestión. No sé si tenéis dudas, inquietudes, abrimos un turno de palabra. Por favor, no dudéis en levantar vuestra mano y tal cual vayan surgiendo las preguntas. Al chat em sembla que hi ha una pregunta. Bueno, fantástico. A ver, Javier Aláez. Buenas tardes, Julián. Cuando hablas sobre la relación con las administraciones, ¿también se toca el ámbito de la redacción de archivos tipo COUM, etcétera? ¿De archivos o de proyectos, Javier? A ver, en realidad el proyecto llega a la escala tectónica, por lo tanto, a la arquitectura. No hay un proyecto de master plan. Sin embargo, como os decía, hay la concreción de un proyecto determinado sí que afecta a temas metropolitanos. Y lo que hacemos es trabajar con algunas de las directrices del plan director urbanístico que se acaba de aprobar hace poco en la área metropolitana de Barcelona. Por lo tanto, sí que hay esa implicación, dijésemos, con la redacción de planeamiento que en este momento se está dando. Pero el máster no plantea la redacción de un plan. Muy bien. No sé si está claro, Javier, si te parece la respuesta correcta. Sí, vale, gracias, Javier, por tu pregunta. ¿Tenemos alguna cuestión más? Hola, ¿se pueden encontrar en algún lugar de la web los PowerPoints de las presentaciones? Sí. Sí, mira, fantástico, Enrique. Mil gracias, Enrique, por la respuesta. Eso se la digna del lugar. Vale, en todo caso, digamos, dentro de la web del máster, aquí, itinerarios, imagino que aquí, por favor. a ver, un segundito, ¿no? Dentro de los itinerarios, yo creo que están como vuestros diversos. Él pregunta las presentaciones que no están ahí, pero sí que tiene las, sí, digamos, aquí están, guías. Sí, exacto, aquí están. Y de hecho en el repositorio, en el UPC Commons, podréis encontrar, ya sabéis que los TFMs de esta casa son su mayoría de acceso abierto, por tanto en el UPC Commons los encontraréis. Somos una universidad pública y nos debemos, mira, bienvenido Marc, y nos debemos a nuestro estudiantado y a la sociedad también, por supuesto. Bien, ¿más cuestiones? Para los de mañana es una pregunta vinculada a la matrícula, para los de mañana és independiente. Nacho, crec que aquesta, soc l'Elisa, crec que aquesta l'he de contestar yo. No es independiente. En el momento de hacer la preinscripción, el sistema os va a preguntar cuál es tu primera opción, cuál es tu segunda opción, cuál es tu tercera opción. Tenéis que elegir, ¿vale? Obligatoriamente, además, 3 opciones que pueden ser las 3 de mañana. No sé si os pide 3 o 4, disculpad. Pero en todo caso sí que tenéis que diferenciarlas, ¿vale? Si entráis en preinscripción lo veréis. Y aprovecho para deciros que la preinscripción acaba el día 7 de julio, que es este viernes, no el siguiente, ¿vale? Que para poder optar a matricularos os tenéis que preinscribir. Solo si no se cubren todas las plazas, se abriría otro proceso de preinscripción a principios de septiembre. Un segundito, me parece que la profesora Robert quiere añadir No, algo. simplemente los de mañanas, que sea un máster integrado y transversal, no quiere decir que nos tengáis que matricular en alguna línea y que cada línea de PFC tenga no solo un matiz, sino incluso una fuerte diferencia y un fuerte carácter. Tiene un tribunal diferente. Y un tribunal diferente. Sin embargo, lo que sí está claro es que las conferencias, las correcciones, la transversalidad se produce en el taller, ¿no? En cualquier caso tenéis que escoger, sí, una línea de ¿cómo se llama? Intensificación. De intensificación.
Muy bien, gracias María. Bien, Elisa lo ha añadido también en el chat. Carlos Bacardí, buenas tardes. Quisiera saber hasta qué punto se entra en temas como presupuestos. Sí se entra. Redacción de la memoria del proyecto, dirección de obras, artes, etcétera. Sí se entra nosotros bueno, de hecho en la asignatura de sistemas tecnológicos, creo que está Marx y por la tarde entra en ello, por la mañana creo que también, y nosotros en la guía de contenidos mínima sí que estamos introduciendo estos temas, es decir, se pide desde luego el cumplimiento de las partes del código técnico más relevantes y que más inciden en el diseño del proyecto, así como lo que es los presupuestos, más bien a nivel de ratios y con la definición de las partidas por la línea de tecnología más definidas, ¿no? Después el tema de dirección de obras, obviamente no entra en el máster, lo que pasa es que sí que nos asomamos a ese mundo. Yo añadiría también que, al menos en la tarde, ¿sí? ¿Me veis? Con la asignatura de sistemas tecnológicos tiene especial interés en mostrar cosas que tienen más que ver con el mundo profesional que con el mundo académico, y se tratan temas como, por ejemplo, el programa de cálculo de presupuestos de TCQ, con el que hacemos la obra pública en Cataluña, que además sirve también para hacer un cálculo de emisiones ambiental, con lo cual se puede hacer una especie de... Hacemos uno de los workshops, lo dedicamos a esto, a cómo tomar decisiones proyectuales sobre el impacto en emisiones de la decisión que estamos tomando. Y esto lo hacemos con este tipo de instrumentos. A mí me gustaría añadir que en nuestra línea el seminario, que tiene dos partes, el primer cuatrimestre el seminario es un trabajo de investigación vinculado al propio proyecto de cada alumno, pero la segunda parte justamente es la memoria, o sea, cómo las estrategias que hay para elaborar una memoria, no tanto la concreción del detalle si cumple el código técnico de BSI, sino cómo hay que estructurar una memoria y cómo hay que, digamos, organizarla para, de alguna manera, justificar el propio proyecto y las propias estrategias en todos los campos. Muchas gracias, Enrique. Profesor Marino, ¿quería añadir algo? Sí, quería añadir simplemente que no se trata solo de los TCQs y de las partidas, sino que esa responsabilidad social de la que hablábamos antes implica que tengamos que explicitar los costes, ¿no?, de cualquier intervención, tanto arquitectónica como también urbana, y por lo tanto de costes de organización o aunque sean genéricos, ¿no?, para establecer, ¿no?, de qué forma se puede implementar luego esos proyectos y pueden desarrollarse a partir de los presupuestos tanto públicos como privados. Muchas gracias, Julián, por la decisión. Francesc Lillo levantaba la mano. Francesc. Hola, buenas. Nacho, es que cuando ha empezado la conferencia no sé si he entendido mal que has dicho que los horarios de mañana serán 3 días y los de tarde es 4, ¿o lo he entendido mal? No, literalmente esa es la idea. Digamos, se ha optado por dos estrategias diversificadas en ese sentido. Una más concentrada en el horario de mañanas, una más extendida en el horario de tardes. Bueno, vinculadas, entre otros temas, también a un tema de gestión de espacios en la escuela, dado que el uso de la sexta planta, digamos, se nos ha densificado a raíz de unas obras que sucederán el próximo año. Y entonces, bueno, eso nos obliga también como a gestionar de otro modo todo el taller de tardes, o los talleres de tardes y bueno, a extender el horario de tardes y a concentrar el de mañanas. Vale, de acuerdo, gracias. Vale. El número final de horas, obviamente, dado que los créditos están fijados por la UPC y que no está en nuestro ánimo modificar esto en ningún sentido, es constante. Por tanto, digamos, lo que es digamos que la diferente extensión a nivel de días no quiere decir que a nivel de horas el cómputo global de horas va a ser exactamente el mismo
tanto en el máster por las mañanas como en el máster por la tarde. Sí que es cierto que hay un intento que el máster por la tarde empiece un poquito más tarde, también con la finalidad de, bueno, de comer, sí, de que podáis comer y bueno, asumiendo que hay, bueno, que la intensidad laboral es diferente de la gente que viene por la tarde, o que probablemente así lo sea, ¿no? O tradicionalmente así lo ha sido. No sé si hay alguna pregunta más. Reviso el chat un segundo. Gracias, Elisa, por añadir la información sobre el portfolio. Gracias, Jaume, por añadir el tema del UPC Commons. No sé si tenemos alguna duda más. Nos estamos... a ver, sí, creo una... No, porque esta la ha contestado ya Elisa aquí. Vale. Vale, con lo cual esta la tenemos zanjada. Sí, bien, si no hay más preguntas... mira. Salvador, ¿podríais profundizar un poco en las dos opciones de poder trabajar durante el curso? Perdón, Salvador, no entiendo. ¿Podrías comentarnos? Dos opciones. Sí, ¿qué quieres decir exactamente con tu pregunta? Lo hemos interpretado de otra manera en el tema de nuestros horarios. No, que de manera libre, ¿no? Jo, al fil d'això, Nacho, sí que entenc que heu explicat que hi havia molta càrrega i que, per tant, és difícil compaginar estudis amb això. El que sí que s'ha de dir és que els estudiants del màster, bueno, lo digo en castellano, ¿no? Porque puede haber gente de fuera, que los estudiantes del máster habilitante podéis reconocer 6 créditos por prácticas curriculares, ¿vale? Por convenios de prácticas. Eso es así. Una de las optativas la podéis superar o bien con experiencia en despacho profesional o bien con las prácticas a través de convenio en la bolsa de trabajo. Sí, no, és que haveu dit així com allargar un any i mig al màster. Això ho he dit jo. Això ho he dit jo abans. La realitat és que, a veure, si treballeu al matí, heu de ser conscients de la capacitat de treball que teniu a les tardes i als caps de setmana, perquè és així que és diferent una persona que treballa d'una persona que no treballa. Algú que no treballi, segurament assistint a classe i fent les coses a mida que les anem demanant, a final de curs pot ensamblar-ho tot, fer un intensiu d'un mes i pico i entregar al juliol. Una persona que treballa i tingui el costum de dormir i aquestes coses necessita una mica més de temps. I si no arriba a l'octubre, una opció que jo veig que fan alguns estudiants és mirar d'aprovar totes les assignatures menys el PFC en un any i llavors fer el PFC el següent any. Tingueu en compte que això implicaria matricular 2 vegades el PFC, Jaume, tal com ho expliques. No pots no matricular el PFC el primer any? Però aleshores no tindrà docència de PFC, ja està molt lligat en teoria, per això t'ho dic. El cas que tu normalment estàs dient són gent que no arriba a presentar i rematricula el PFC, amb el que això implica a nivell econòmic. Bien, bueno, en realidad el resumen de este asunto sería simplemente que tengáis constancia de que la intensidad de trabajo de los talleres es muy alta y que es compatibilizarla con un trabajo a tiempo completo es improbable, por no decir imposible. Pero parcial sí. Parcial sí. Pero a tiempo completo, es decir, pensar en trabajar 8 horas además del máster es poco probable. Bien, no sé si hay alguna pregunta más. Nos estamos pasando 20 minutos del límite que teníamos previsto para esta sesión. Si no hubiese más preguntas, lo dejaríamos aquí. Agradeceros las preguntas, agradecer la amabilidad de hacer esta presentación y muchas gracias por los apuntes técnicos y por el apoyo en esta mi primera sesión de debut. Gràcies a tothom. Ho deixaríem aquí. ¿De acuerdo? Pues gracias a todos por habernos escuchado.
Muy bien. Y este año que viene confío que haya un aluvión ¿no? A todos los grupos. Un aluvión de mañana y entusiastas, de tarde. personas entusiastas. Mañana y Fantástico. tarde y eso. Muy Muy bien. bien, mucha suerte. Muy bien. Muchas gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Gracias. Adeu. Adeu. 17, 22.